Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos. Mi nombre es Andrés Oviedo y una vez más tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué gusto poder saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo especial. Gloria a Dios por este día. Hemos iniciado un tema especial esta semana, una serie acerca de los hombres extraordinarios. Aquellos 12 que caminaron con Jesús ya hace más de 2000 años en Galilea y también en las calles de Jerusalén en el ministerio del Señor Jesucristo, y fueron hombres realmente comunes y corrientes que luego fueron transformados en personas extraordinarias por esa obra de Cristo en sus vidas. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Así que yo te invito a que por favor me acompañes a orar, cierres tus ojos allí donde te encuentras y vamos a pedirle al Señor que sea dándonos esa revelación e iluminación de su palabra para que guardemos en nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a orar. Dios eterno, te doy gracias por este tiempo especial, Señor. Padre bueno, gracias por este día maravilloso, tu misericordia es nueva, Dios mío, esta mañana. Y Dios amado, sé que nos has dado la oportunidad hoy de reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir instrucción, y estamos agradecidos contigo por tu especial cuidado. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor hoy seas hablando a nuestro corazón. Queremos, Dios mío, crecer en el excelente conocimiento de Cristo, Señor, y que más, Dios mío, poder ver, Señor, cómo tú transformaste hombres comunes y corrientes, Señor, en personas extraordinarias para el reino, Señor. En tus manos estamos, disponemos nuestras vidas, Dios mío, para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, como les decía, vamos a estar hablando de Andrés, así que yo te invito a que por favor me acompañes a la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del versículo 40 al 42, vamos a estar leyendo. Amén. Gloria a Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria a Dios. Aquí vemos a Andrés entrar en escena. El día en que el Señor Jesús se bautizó, o Juan el Bautista bautiza al Señor y recibe, esa autoridad para iniciar el ministerio en la tierra. Al siguiente día, Andrés tiene el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Al oír por boca de Juan el Bautista de que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, el que habían estado esperando, Andrés decide seguirle. Y Andrés es hermano de Simón, a quien Jesús le cambia el nombre a Pedro, y ellos eran pescadores de oficio en Capernaum, y probablemente hayan sido también compañeros de Jacobo y Juan. Este Andrés es el menos conocido de entre los cuatro del grupo predilecto, del grupo, digamos, predominante o más conocido entre los discípulos, dentro de los 12, que eran compuestos por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y Andrés realmente su ministerio no fue muy conocido o muy popular, pero su trabajo en segundo plano, en segunda instancia, realmente fue muy importante. Y es por esa razón que yo quiero compartir contigo 3 aspectos importantes de la vida de Andrés. Amén. Muy bien. El primer aspecto es que Andrés vio el valor de las personas como individuos. Andrés tenía un alma de evangelista. Podemos notar en las escrituras que siempre él tenía el anhelo de llevar personas a Jesús. Aquí mismo en el versículo 42 dice que Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y esa fue, digamos, como la primera persona que Andrés evangelizó. Fue el primer misionero a los judíos. Andrés fue utilizado para que Pedro pudiera llegar a Jesucristo y recibir ese mensaje y esa enseñanza. Y todos nosotros sabemos el gran ministerio del apóstol Pedro, y realmente es fruto de la fidelidad
de Andrés al presentarle a su hermano al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros también hemos sido usados de manera individual para hablar con las personas y poder llevar ese mensaje del Evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas, y también muchos a lo largo de la historia de la iglesia han sido usados de la misma manera en que fue usado el apóstol Andrés, y su ministerio tal vez no fue tan conocido como aquellos que ellos pudieron evangelizar. Nosotros notamos realmente de que la mayoría de personas que llegan al Señor es por esa comunión individual, por ese estilo de vida que ellos pueden notar en la persona que les comparte, en esa amistad que se puede entablar, y realmente pues las personas llegan a Cristo a través de aquel que les invita, a través de aquel que les habla, a través de aquel que les lleva a la iglesia para que puedan oír la palabra de Dios. Y nosotros también podemos ver en Juan, el capítulo 6 del versículo 9, que el mismo Andrés en este caso está presentando a un niño delante del Señor, el niño de los 5 panes y los 2 pececillos. Y bueno, podemos ver que Andrés no menosprecia el valor de la persona, simplemente trae un niño, el cual el Señor usa para hacer un milagro supremamente importante, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la iglesia. Realmente no podemos menospreciar al líder que es joven o más joven que nosotros, tal vez por pensar que no tiene nada que enseñarnos. El apóstol Andrés pudo ver el valor de este muchacho y él simplemente lo que hizo fue llevarlo al Señor. De la misma manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos llevar a los muchachos al Señor para que ellos también puedan ser convertidos en esos ministros y tal vez ellos puedan lograr un ministerio y un trabajo mayor que el nuestro, pero eso no debe a nosotros entristecernos, sino antes impulsarnos, porque de alguna manera u otra todos nosotros desempeñamos una labor diferente en la iglesia. Y también nosotros podemos ver en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, del versículo 20 al 22, de que Andrés es el primer misionero también en llevar el Evangelio a los gentiles. Unos griegos estaban preguntando por Jesús, le dicen a Felipe, permítenos ver por favor a Jesús. Y Felipe pues simplemente tal vez no sabía el protocolo o era inseguro o tal vez pensó que Jesús no quería recibirlos y fue y le dijo a Andrés, mira Andrés, vienen unos griegos que quieren ver a Jesús. Y Andrés toma la decisión de llevar esos griegos delante del Señor. Entonces podemos ver aquí esa realmente pasión que siente el apóstol Andrés por llevar personas a Jesucristo. Fue el primer misionero, como lo decíamos, a los judíos, pero también fue el primer misionero a los gentiles. Entonces vemos esa hermosa labor que hace el apóstol Andrés de poder predicar, de poder presentar personas al Señor, y es la misma labor que nosotros deberíamos realizar en la iglesia. Amén. Como segundo punto, quiero compartir contigo de que Andrés vio el valor de los dones insignificantes. Y volvemos a Juan, en el capítulo 6 del versículo 9, a esa historia maravillosa de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la Biblia de que Jesús se había apartado al monte a orar, y en esa época era la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes de los judíos, y muchas gentes llegaban y supieron dónde se encontraba Jesús y se agolparon grandes multitudes de gente, y Jesús tuvo compasión y les dice a los discípulos que les den de comer. Y bueno, ellos empiezan a hacer cuentas. Felipe de una vez dice, bueno, listo, tenemos 200 denarios y no nos alcanza inclusive estos 200 denarios, que era una suma grande realmente. Un denario era como un día de trabajo, sería aproximadamente unos 8 meses de trabajo lo que tenían en dinero, pero sin embargo eso no les alcanzaba el dinero para poderles comprar comida. Y ahí es donde resulta Andrés con el muchacho y le dice, maestro, aquí está este muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Frente a la tal vez frustración de todos los demás apóstoles, Andrés fue y presentó una solución en las manos del Señor. Entonces Andrés tenía un panorama más claro porque apreciaba el valor de las cosas pequeñas.
demostró un grado de fe superior a los demás, aunque en el mismo versículo dice que él dijo, pero ¿qué es eso para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Aún así, él pudo traer una solución a las manos del Señor. Había un poco de temor en su corazón, sin embargo, él tomó la decisión que los demás no pudieron ver y fue llevar eso poco a las manos del Señor. Y ocurrió un milagro extraordinario, una multiplicación impresionante con la cual pues pudieron ser saciados del hambre aquellos 5,000 más sus esposas y también sus hijos. Y no solo eso, sino que sobró comida. Entonces, muchas veces nosotros no valoramos las cosas pequeñas que tenemos en casa. Muchas veces nosotros no valoramos lo poco o que nosotros podamos tener en casa, lo poco tal vez que pueda llegarte como recompensa y remuneración de tu trabajo y tú dices, trabajé tanto pero es tan poco y no me alcanza. A veces también sientes este diezmo o esta ofrenda es muy poca, realmente es insignificante, pero no estás viendo el valor de las cosas pequeñas, de lo que el Señor puede hacer con eso que tú sacrificas. Porque una de las cosas que el Señor Jesús les enseñó a ellos más adelante en el mismo Evangelio, dice que una viuda entregó 2 blancas y bueno, los ricos dieron de ofrenda de lo que les sobraba. Y es el mismo principio, el Señor haciéndoles ver de que no es lo mucho que tú puedas ofrecer de lo que te sobra o de lo que tienes. No es la cantidad o el montón, sino realmente es el sacrificio, realmente es la fidelidad de la dádiva que tú das al Señor, porque realmente de esa fidelidad, de ese sacrificio, el Señor puede hacer grandes cosas. Tú no te imaginas todo lo que Dios hace en la iglesia, en las misiones, a través de la ofrenda, a través de tu aporte, a través de las dádivas que tú puedas dar para la obra del Señor. No te imaginas lo grande y las multiplicaciones que Dios hace para poder pagar servicios públicos, para poder también pagar locales, comprar locales, construir obras sociales, muchísimas cosas que se están haciendo en la iglesia en pro del Evangelio y también de la misma congregación. Entonces, no desestimes el valor de las cosas pequeñas. Sé como Andrés y mira realmente y piensa de que Dios puede hacer algo grande de lo que tú tienes. Y como tercer aspecto de la vida de este hombre es que él vio el valor del servicio no ostentoso. Andrés realmente no estaba preocupado por acumular méritos o parecer como encargado de algo. Realmente su preocupación, podemos ver a través de la escritura, de que era la de llevar personas al Señor. Y ese servicio ostentoso quiere decir aquellos que quieren ser de renombre, aquellos que quieren ser reconocidos. Por ejemplo, a algunos no les gusta ser parte tal vez de una orquesta porque no tienen, digamos, el papel principal, por ejemplo, en el tambor. ¿Sí? Si no es el tambor principal, entonces no toco porque no voy a ser el principal y no quiero ser relegado a un segundo plano. Muchos están buscando esa fama, muchos están buscando esa popularidad. También se ve en la iglesia, también se ve en la iglesia y más que todo pues en el ministerio de la alabanza. Algunos dicen, ay, bueno, esta semana como que no me voy a esforzar porque tengo la segunda voz, ¿sí? Y entonces ya cuando te toca la voz principal, entonces ahí sí te quieres esforzar. Esta semana, pues, como no voy a tocar el instrumento que a mí me gusta, sino que lo va a hacer otro hermano, pues entonces no voy a leer la Biblia, por ejemplo, o no voy a orar. Ya la próxima semana, cuando sí tenga el privilegio que a mí me gusta, entonces esa semana sí oro y esa semana sí leo la Biblia. Qué mal, qué bueno que nosotros podamos reconocer que delante de Dios el servicio realmente no debe ser ostentoso o por beneficio propio. Realmente Andrés es una imagen exacta de todos aquellos que trabajan silenciosamente en lugares humildes. En Efesios 6, capítulo 6, hay algo muy especial.
En la porción de la Escritura dice la palabra de Dios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, lo que les hablaba, ¿sí? No sirviendo al ojo, no sirviendo como a los que nos ven, sino sirviendo a Dios para nosotros poder agradar su corazón. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro pensamiento, no preocuparnos tal vez por ocupar un segundo plano. Algunos fueron llamados a diferentes cosas en la obra del Señor. Algunos fueron llamados a predicar a multitudes, otros fueron llamados a predicar a individuos, y ese fue el ministerio del apóstol Andrés, realmente entablar esa relación con personas. Por lo contrario, el apóstol Pedro, él sí tuvo como ese de nuevo, ese llamado por parte del Señor, y en ese sermón en el Pentecostés se convirtieron miles, y en el segundo también, y fueron añadidos a la iglesia. Pero ese ministerio del apóstol Pedro es resultado de la fidelidad de su hermano el apóstol Andrés, porque recordemos que Andrés fue el que le presentó a Cristo al apóstol Pedro. Entonces vemos que Andrés también hizo un papel importante, porque de lo contrario, pues no hubiese sido posible lo que el apóstol Pedro hizo, sino que Andrés tuvo ese corazón realmente dispuesto, y realmente pues en la Biblia no vemos que Andrés haya tenido envidia acerca de su hermano, porque pues realmente su hermano lo opacó un poco respecto al tamaño, a la grandeza del ministerio. Entonces no nos preocupemos nosotros por tal vez estar trabajando en un segundo plano, sino que estemos fieles al Señor, sabiendo que es para Él. Gloria a Dios. Y también se requiere ser una persona muy especial para trabajar silenciosamente en esos lugares humildes. Debes tener un corazón muy especial para ser ese siervo delante del Señor. Y bueno, Andrés lo fue, y en la iglesia pues tampoco es la excepción. En la iglesia también hay personas que ocupan ese mismo rol como lo ocupaba Andrés. Hay cargos en la iglesia, hay oficios en la iglesia que también son de mérito y realmente de servicio de personas humildes. Por ejemplo, en la cafetería no está todo el mundo, no todo el mundo va a hacer aseo. Antes, cuando estábamos en el templo, antes de todo este tiempo y no podíamos congregarnos, se nos delegaban pues responsabilidades a los grupos familiares de hacer aseo. Y cuando uno iba a ver, siempre eran los mismos los que hacían aseo. Siempre eran los mismos, dos o tres de cada grupo que hacían aseo. Y realmente los demás que hacían parte del grupo, pues no estaban por ningún lado. No todos van a hacer aseo a la iglesia. No todos, cuando se convoca a una jornada de aseo general, van a la iglesia. No todos hacen parte por ejemplo, la cafetería. No todos hacen ese tipo de cosas, pero tal vez cuando se llama a la alabanza o se llama a predicar, entonces ahí sí aparecen muchos. Entonces vemos que ese servicio también es muy importante. Las escrituras, ya para concluir, realmente no registran el papel que desempeñó el apóstol Andrés después del Pentecostés. Según el historiador Eusebio de la iglesia, pues, en la tradición, menciona que Andrés fue a predicar al norte, a lo que sería Asia Central, y llegó incluso a los escitas, unas tribus nómadas guerreras, por ejemplo, conocidos los hunos, eran escitas, y todo lo que ahora es el territorio de Rusia, hasta allí dice este hombre Eusebio que llegó el ministerio del apóstol Andrés. Y bueno, su vida ya pues para finalizar, él murió en Acaya, al sur de Grecia, cerca de Atenas, murió por predicar acerca de Jesús. Dice la historia de que él le predicó a una mujer que era esposa de un gobernador romano de una provincia romana, y la señora se convirtió, y el gobernador le dijo que renunciara a la fe por Jesucristo, y la esposa pues no quiso hacerlo. Entonces el gobernador mandó a matar
a Andrés y lo crucificaron, y según la tradición dice que murió crucificado en una cruz en forma de X, y por expreso mandato de ese gobernador, para prolongar su sufrimiento, fue amarrado. Durante 2 días estuvo en ese sufrimiento, y mientras moría, dice la historia de que todas las personas que pasaban por el lugar, él estaba exhortando a que se arrepintieran y se volvieran a Cristo para ser salvos. Qué maravilloso ese trabajo, y realmente nos hace pensar de que nosotros pues no hemos pasado nada en comparación a lo que pasaron estos mártires del Señor, estos apóstoles. Nosotros realmente pues no hemos pasado nada de sufrimiento, y pues la Biblia menciona de que ellos tienen un lugar de honor. El mismo Señor Jesucristo se los dijo que estarían sentados en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, y que serían esos fundamentos de la nueva Jerusalén. Entonces, qué maravilloso todas esas promesas que el Señor les hizo a estos hombres, y de las cuales también pues es partícipe Andrés. Y su legado pues es muy importante. Damos gracias al Señor por personas como Andrés, que realmente no tienen mucho reconocimiento, pero eso no les importa, no están esperando nada a cambio. Lo único que les importa es poder escuchar del Señor decirles, bien hecho. Eso es lo que llena su corazón, y eso es lo que debería nosotros también llenar nuestro corazón. Poder escuchar de parte del Señor, bien hecho. Muy bien, hemos llegado ya al final del devocional. Yo te invito a que nos acompañes a orar para despedir este tiempo. Padre, gracias por este hermoso mensaje, Dios mío, por nosotros poder conocer un poco más acerca, Señor, de la vida de estos hombres extraordinarios. Señor, el legado de Andrés, te pedimos en el nombre de Jesús que seas estableciendo en el corazón de la iglesia, que aprendamos, Dios mío, a ver el valor, Dios mío, de las personas como individuos, a no menospreciar, Señor, aún al más pequeño, Dios mío, en el nombre de Jesús. También, Señor, que aprendamos a ver el valor de las cosas pequeñas que parecen insignificantes, Señor, pero tú en tus manos las volverás, Señor, cosas poderosas. Y asimismo, Señor, a ver el valor del servicio no ostentoso, no por reconocimiento humano, no por lo que nos ven o digan de nosotros, sino sabiendo de que eres tú, Dios mío, el que da la recompensa. Y podamos seguir, Dios mío, ese ejemplo de este hombre que, sin importar que no tuvo mucho reconocimiento, siguió siendo fiel, Señor, aún hasta el día de su muerte. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hemos llegado al final del devocional. Si te ha gustado este video, yo te invito a que por favor lo compartas con tus amigos, con tus familiares. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Hechos Copacabana, y en YouTube también como Hechos Copacabana. Allí estamos subiendo continuamente contenido acerca también devocionales en las mañanas, los días jueves y domingos estamos subiendo también nuestro culto para la iglesia, para verlo en familia. Y también nos puedes contactar al número que va a aparecer ahí en pantalla si tienes preguntas, tienes alguna duda, y también si quieres hacer parte de algún grupo familiar en línea por la plataforma de Meet. Esto ha sido todo por hoy. Deseo que tengas un buen día, que el Señor te bendiga, y recuerda que nada hace más útil a una persona aquí en la tierra que el estar preparado para ir al cielo. Dios te bendiga.